Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar organizado por FX Street y ofrecido por ForexBet Academy. Hoy vamos a hablar de las verdades y mentiras sobre los gaps. Veréis que es un tema que da para más de lo que parece. Bueno, lo primero que quiero hacer es daros las gracias a todos vosotros por estar aquí una tarde más. Ya son muchos, ya son más de 2 años ofreciendo webinars en FX Street y siempre es un placer conocer gente nueva y hablar con gente nueva sobre lo que más me gusta, que es el trading. Bueno, muchísimas gracias a FX Street por organizar estos webinars y en especial a ti, Vicky, por organizarlo todo. Muy bien, para aquellos que no me conocéis, permitidme que me presente. Me llamo Yuri Rabasa. Soy trader de divisas a tiempo completo y autor del blog Forex Duet, donde imparto consejos sobre trading y muestro mis operaciones reales en vídeo de manera regular. ¿Me escucháis todos, verdad? Sí, sí, he visto que sí. También soy el editor de la primera revista de trading de divisas en español, llamada Forex Duet Magazine, que está teniendo muy buen éxito entre todos los traders de habla hispana de todo el mundo. Es completamente gratuita, mensual y digital. Y os podéis suscribir gratuitamente a ella si vais a nuestra página forexduet.com. Ahí os podéis suscribir tanto a la revista como al blog, donde podréis ver mis operaciones reales en vídeo. Las suelo colgar más o menos con una frecuencia semanal o cada 15 días, porque soy operador de gráficos diarios. Y ahí podéis seguir bueno, mi evolución como trader, mis operaciones ganadoras, mis operaciones perdedoras y mis comentarios sobre el mercado. Es de mucho interés. Además, soy el fundador de ForexBet Academy. También soy su director. Y es que me encanta el trading y disfruto enseñando a otros traders a ganar la consistencia y a ver la vida de una forma diferente, sin horarios, sin jefes, trabajando desde donde te guste. Eso puede ofrecer el trading y mucho más, pero requiere de formación. Vamos a comenzar con una breve introducción del tema de hoy. Y es que el tema que vamos a tratar surgió en una petición realizada en nuestro club ForexBet Academy. Nuestra academia tiene un club a la que pertenecen todos los alumnos y exalumnos que han recibido algún tipo de formación en la academia y se llama Club ForexBet Academy. Es una red social privada muy potente y en la que hay muchísima actividad. Bueno, donde tenemos foros, tenemos blogs, tenemos vídeos, tenemos un poco de todo, ¿no? Para que los traders puedan continuar en contacto y compartiendo sus ideas. Y en uno de los foros se sugirió que tratara este tema. Por lo visto es un tema, bueno, yo reconozco que es un tema que en su momento también me causó interés y fascinación. Luego, poco a poco, cuando gané experiencia, eh, lo fui desmitificando en cierta manera, pero reconozco que conocer qué es un gap y cómo enfrentarse a ellos es bastante importante porque puede producir desazón. Y si produce desazón, produce emociones. Y si produce emociones, podemos cometer errores operando. ¿Vale? Así que vamos a hablar de los gaps, en qué consisten, qué significan para el trader medio y hablaremos de algunos mitos que hay sobre esta figura técnica y que por desconocimiento hace mucho daño a muchos traders poco preparados. Bien, lo primero que habría que hacer es definir qué es un gap. Bueno, gap en inglés, aparte de una marca de ropa americana, un gap es un hueco. En inglés no es otra cosa que hueco. Podríamos llamarle hueco también. Entonces, un gap no es otra cosa que un hueco en el gráfico de cotizaciones y es una figura técnica bastante relevante, con una carga emocional muy potente. Las emociones han fluido tanto en el mercado que se produce un hueco. Luego vamos a explicar distintos tipos de gaps y qué significa cada uno de ellos. Digamos que estos gaps, estos huecos, se producen al digerir el mercado buenas o malas noticias mientras el mercado está cerrado. Como el mercado está cerrado, no se producen transacciones y cuando éste vuelve a abrir, el nivel donde se producen las transacciones es más alejado que donde estaba y se produce un hueco donde no ha habido mercado. ¿De acuerdo?
Implican mucha emoción en el mercado, ya que y es esa emoción y ese suceso y esa noticia, esa información es la que ha generado el gap. Normalmente suele ser una noticia que puede haber provocado miedo o euforia suficiente para que el precio pase a cotizar a un precio muy superior o muy inferior y lo más importante, dejando un montón de órdenes sin ejecutar en el camino. Luego hablaremos un poquito más de esto. Es como si el mercado pegase un salto y decidiese que el nuevo precio refleja mejor la realidad tras la noticia. ¿De acuerdo? Es como si mientras el mercado está funcionando, está cerrado, perdón, se siguieran produciendo cotizaciones. ¿De acuerdo? Pero como está cerrado no queda graficado. Los gaps, si os fijáis bien, no aparecen en los gráficos de líneas. Uno ve un gráfico, por ejemplo, el IBEX 35, que está lleno de gaps, o de cualquier valor del IBEX 35 español, y si lo ve en gráfico de líneas parece que hay continuidad. Y es que en los gráficos de líneas no se ven los gaps. Este es el mismo gráfico que el anterior y veis que el gap no se ve. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque los gráficos de líneas simplemente unen los precios de cierre de las distintas sesiones. Por lo tanto, eso no muestra un gap. Aquí sí, los tenemos que ver, los veremos exclusivamente, por lo tanto, en gráficos de velas japonesas o en gráficos de barras. ¿De acuerdo? Los gaps son más frecuentes en gráficos diarios y en Forex, especialmente los lunes. ¿Por qué? Pues porque los viernes, a partir de la noche, hora europea aproximadamente, a partir de las 10, 11 de la noche, bueno, el mercado cierra, no abre hasta el domingo, hasta las 11 de la noche, hora europea aproximadamente, y por lo tanto, si del viernes al domingo por la noche, o incluso al lunes por la mañana, se producen noticias importantes, se pueden producir gaps. Y bueno, luego veremos que en Forex también los hay, que se habla que en Forex hay pocos gaps. Bueno, hablaremos de todo eso. Vamos a ver unos ejemplos de gaps. Seguramente estáis bastante familiarizados. Aquí tenemos un gap, clarísimo. El precio retrocedió y de nuevo, para continuar hacia arriba, generó primero un gap de agotamiento. Luego hablaremos un poco más de esto. Y se fue para arriba. Aquí tenemos otro tipo de gap. ¿De acuerdo? El precio bajó, 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 se estiró y generó un gap. El precio luego retrocedió hasta tocar de nuevo y no rellenar por completo ese gap. Aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, en este gráfico concretamente salen hasta 4 gaps. Esto es un gráfico, creo que del euro dólar en 4 horas, si no recuerdo mal. Y veis que tenemos 1, 2, 3 y hasta 4 gaps. Este de aquí es pequeñito, pero también es un gap. ¿Lo veis? A veces pasan desapercibidos cuando son pequeñitos y a veces son mucho más exagerados, como pueda ser este de aquí, que es bastante grande. ¿De acuerdo? Aquí tenemos 3 gaps más. Uno muy chiquitito aquí, lo veis, pero realmente es un gap. Fijaos que el precio cerró aquí arriba, pero abrió aquí abajo, porque son velas verdes, son velas alcistas. Esta vela cerró aquí arriba y esta abrió aquí abajo. Es un claro gap. Hay discontinuidad en el mercado. Este gap es mucho más claro. El precio cerró aquí, posteriormente abrió, perdón, aquí. Y aquí tenemos otro gap también pequeño. ¿De acuerdo? Aunque no os lo creáis, hay distintas clasificaciones de gaps. Hay distintos autores y distintos analistas técnicos, expertos en análisis técnico, que los clasifican de distintas maneras. A mí me gusta la clasificación que hace Martin Pring, que es un analista técnico inglés, muy veterano y bastante conocido, porque lo clasifica de una manera muy simple y los divide en 3 tipos. El primer tipo son los gaps de rotura o breakout, los llama breakout, y es el gap que se genera con la rotura de un patrón técnico previo, como puede ser un triángulo o cualquier otro. Desde el punto de vista del análisis técnico, supone una buena confirmación de que el precio está rompiendo ese patrón. El problema radica en la entrada al mercado. Luego veremos un ejemplo, ya que si ha generado un hueco, no podremos haber entrado en la rotura.
y por lo tanto a veces toca esperar a que se produzca un retroceso si es que este se produce. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenéis un gap de rotura, veis que había una tendencia alcista, se produjo una consolidación, un patrón de consolidación, que se rompió con un gap alcista. ¿Lo veis? El precio cerró aquí y el siguiente precio abrió tanto como aquí arriba. Este es el clásico ejemplo que digo que no se hubiera podido entrar a la rotura. Si yo hubiera colocado una orden de entrada aquí, el mercado no la hubiera ejecutado, hubiera saltado por encima de ella y hubiera comenzado a dar cotizaciones aquí. Por lo tanto, aunque son una buena confirmación de que el mercado está queriendo romper ese patrón, de que el mercado quiere continuar, en este caso, la tendencia alcista y que la consolidación se ha acabado, eso no quiere decir que seguro, puesto que se ha producido un gap en la rotura del patrón, que seguro la rotura sea buena. También puede ser falsas. Recordar que en análisis técnico y en especial en el trading no hay nada 100% seguro. Nada. Sin embargo, sí que es cierto que cuando se producen estos gaps de rotura, gaps de breakouts, la rotura es más fiable que cuando no lo hay, ¿vale? Sin embargo, no son frecuentes. En este caso habría que haber esperado al retroceso, si es que se da, en este caso se dio, para haber entrado largos en este punto. Todo esto según la teoría del análisis técnico. El segundo tipo de gap, que denomina Martin Pring, se llama gap de continuidad. Y es un gap que se produce cuando el precio viene moviéndose en un sentido con fuerza y comienzan a acelerarse las emociones en el mercado, tanto el miedo como la euforia. El miedo si fuera una tendencia bajista potente y la euforia si fuera una tendencia alcista potente. En estas situaciones pueden producirse gaps de continuidad y son un importante signo de que el mercado está muy alterado y excitado con el movimiento que se está generando. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Imaginaos que tenemos un fuerte movimiento alcista, como en este caso, con bastante momentum, con bastante impulso, y se genera este gap en el mismo sentido, ¿vale? Esto es lo que se llama gap de continuidad. Entonces, hemos visto el gap de rotura, el gap de continuidad, y ahora veremos el gap de agotamiento, que a veces es difícil distinguirlo del de continuidad hasta que no se han dibujado más velas. Al principio se pueden confundir. Y es que los gaps de agotamiento indican una fase terminal en el movimiento. Es decir, se suelen producir, es algo así como un final de fiesta. Es algo así como un cohetazo final, ¿vale? La traca final. Digamos que el precio se ha movido con fuerza, ha estado moviéndose con fuerza en una tendencia, imaginaos, alcista, y hacia el final de la misma genera un hueco alcista y al final eso provoca que sea el final de la tendencia, ¿vale? Inicialmente, como digo, son difíciles de distinguir de los de continuidad, ya que si tú tienes una tendencia alcista potente y se genera un hueco alcista, en ese momento no sabes si va a ser un hueco de agotamiento o si va a ser un hueco de continuidad. No lo sabes. Hasta que no se ha completado la figura, no lo puedes saber, ¿vale? Lo que sí es habitual es que este tipo de huecos de agotamiento sean más amplios. Ya digo que es una especie de traca final, de fiesta. ¿De acuerdo? Un ejemplo podría ser este. Lo hemos visto antes, ahora os lo marco como gap de agotamiento porque veis que teníamos la tendencia alcista, se produjo el gap, inmediatamente rechazo en la zona y este doble techo. El precio ya no pudo superar la zona, era como un preaviso de que la cosa se estaba acabando, ¿vale? Pero insisto, si yo no estuviera viendo el lado derecho del gráfico, de aquí para la derecha, yo no podría estar sabiendo si es de continuidad o es de agotamiento, ¿vale? Así que mucho cuidado con eso. Ahora vamos a tratar sobre algunos mitos y verdades sobre los gaps. ¿Por qué? Pues porque es muy frecuente en los foros, en conversaciones de traders poco experimentados, darle una gran importancia a los gaps y sobre todo tomar decisiones erróneas y muy peligrosas basadas en algunas de estas asunciones, que lo que hacen al final es que el trader aumente el riesgo en exceso. Vamos a ver algunos de estos ejemplos. Por ejemplo,
Los gaps siempre se acaban cerrando. Existe un mito que dice que el mercado aborrece el vacío y que por lo tanto todos los gaps se acaban cerrando tarde o temprano. Mucho cuidado con este mito. Yo creo que es de los mitos en el trading que más cadáveres metafóricos traders deja en la cuneta. Luego veréis por qué. Y es que se utiliza mucho como excusa. Cuando uno está perdiendo y se ha producido un gap en su contra, dice, bueno, como vuelve, como el precio va a volver y a cerrar en la operación, cuando se cierre el gap y así pierdo menos. Bueno, pues luego os mostraré un ejemplo sobre esto. Es cierto que como se quedan muchas órdenes pendientes en los gaps, esto es cierto, se quedan órdenes pendientes de ejecutar en una zona más o menos amplia, el precio va a tender a sentirse atraído por esa zona, esto es cierto, pero eso no quiere decir que vaya a ir seguro a esa zona. Recordad lo que he dicho antes, en el trading no hay nada al 100% seguro y tampoco quiere decir que vaya a volver enseguida. A lo mejor vuelve, pero a lo mejor tarda mucho en volver. A veces vuelve, a veces tarda años y a veces no vuelve nunca. En el mercado hay casos en los que nunca se ha completado un gap, nunca se ha tapado. El mercado, digo, ha destrozado la cuenta de muchos traders que se quedaron esperando a que el precio regresara al gap. Fijaos en este ejemplo. Esto es un gráfico semanal. Es un gráfico semanal de la libra dólar. Estáis viendo un espacio que va desde el año 2003 al 2008. Fijaos, aquí se produjo un gap semanal. Y por cierto, los gaps semanales son todavía mucho más raros de ver, porque claro, implican que durante toda la semana siguiente el hueco no se haya rellenado. Es decir, eh, estamos viendo aquí que cada vela representa una semana del año. ¿Vale? Vemos que se produjo un gap aquí y el precio en todo momento se alejó del gap. Fijaos lo que ocurrió. Más de 5 años para cerrarse el gap. Esto fue del 2003 al 2008. De septiembre del 2003 a octubre del 2008. Más de 5 años. ¿De acuerdo? Y es más, 4.800 pips se fue el precio en contra antes de que se acabara cerrando ese gap. Así que mucho cuidado. Me ha costado muy poco tiempo encontrar este ejemplo. Pero si buscáis más ejemplos, veréis muchísimos ejemplos de gaps que tardan muchísimo en cerrarse o incluso gaps que no se cierran nunca o que todavía no se han cerrado, ¿vale? Entonces todo eso de decir, no, bueno, yo me espero a que el gap se cierre para cerrar mi posición. Sí, bueno, pues 4.800 pips en contra. Si uno hubiera abierto un lote, un tamaño estándar, a $10 la posición, a $10 el pip, se te habría ido la posición en contra $48.000. Si puedes aguantar eso, es que estás un poco loco, ¿vale? Así que cuidado, cuidado con estos mitos. Os lo he querido demostrar para que tengáis una percepción muy clara sobre esto y la próxima vez que alguien os diga, no, no, los gaps siempre se cierran. Bueno, bueno, los gaps siempre se cierran a saber cuándo, ¿vale? Y uno no tiene todo el tiempo del mundo para esperar a que se cierren ni todo el recorrido del mercado del mundo, porque cada vez que se me va en contra el precio, más probabilidades hay de que se me ejecute una llamada al margen o un margin call y por lo tanto me cierren la operación con una importante pérdida. ¿De acuerdo? Mucho cuidado. Bien, así que, bueno, estaréis conmigo que podemos considerar que los gaps siempre se acaban cerrando. Sobre todo aquí yo pongo el énfasis en la palabra siempre, porque puede que no se cierren. Y sobre todo en el cuándo acaban cerrándose. ¿De acuerdo? Este trader, de hecho, este trader de la foto se quedó esperando a que se cerrara un gap y ya veis lo que le pasó. Había leído en un foro de que los gaps acaban cerrándose. Dice, bueno, pues yo me espero. Bueno, muerte por esperar a que se cerrara un gap. Pero ahí se quedó con la sonrisa. Muy bien. Otro mito. En Forex los gaps son raros. O al menos solo en gráficos diarios los lunes. Esto se dice muy a menudo también. Se puede considerar... En realidad, desde un punto de vista gráfico, es cierto que el mercado, que Forex es el mercado en el que menos gaps se producen. Esto es cierto, ¿vale? Pero esto no quiere decir que no los haya.
Y además, que la continuidad en el precio esté garantizada mientras el mercado esté abierto, esto tampoco es del todo cierto. Es decir, sabemos que Forex es un mercado 24 horas abierto, de lunes a viernes, 24 horas, ¿vale? Luego abre el domingo por la noche, la sesión asiática, y de nuevo otros 5 días, 24 horas a la semana. Muy bien, pero eso no quiere decir que durante esas 24 horas vayamos a tener continuidad en la ejecución. Es lo que yo llamo así, algo así como gaps invisibles o discontinuidad en el precio, ¿vale? En mi opinión existen bastantes sucesos intradiarios con un comportamiento muy similar a los gaps, que generan discontinuidad en la ejecución de órdenes y en la práctica te van a dejar órdenes sin ejecutar igual que haría un gap y te pueden dejar un stop sin ejecutar igual que haría un gap. Por ejemplo, salidas de noticias. Hay determinadas salidas de noticias muy esperadas que cuando salen y hay mucha desviación respecto al dato esperado, producen una reacción muy emocional en el mercado y una alta volatilidad. Bueno, pues pueden generar un gran slipaje, horquillas muy amplias y ejecuciones en niveles de precios no deseados, ¿vale? Los flash crash. Hace algún tiempo leí un artículo de que los flash crash, que ahora os explicaré lo que son, se están produciendo cada vez con más frecuencia. Bueno, para los que llevéis algún tiempo en el mercado, recordaréis el año 2010, mayo del 2010, concretamente el 6 de mayo del 2010, y a lo mejor algunos de vosotros no estabais aprendiendo trading, pero lo leísteis en las noticias. Hubo un mini crash o un flash crash en la bolsa de Estados Unidos. Lo que ocurrió es que el índice Dow Jones se hundió en un porcentaje elevadísimo durante unas cuantas horas y luego se recuperó, ¿vale? Se le llamó flash crash. A partir de ahí se ha estudiado que este tipo de fenómenos están siendo cada vez más frecuentes, no en magnitudes como aquella, pero sí en magnitudes menores, que generan una elevada volatilidad en determinados momentos. Esto está siendo causado sobre todo por la proliferación del trading de alta frecuencia, el trading algorítmico, que ejecuta, son sistemas que utilizando ordenadores muy potentes, con una conexión de muy baja latencia al mercado, son capaces de ejecutar miles de órdenes en segundos, ¿no? Entonces, hay muchísima trading de este tipo y en algunos pares, sobre todo en los pares con horquillas más pequeñas, muy a menudo, en determinadas condiciones, frente a determinadas salidas de noticias o información inesperada, se produce de repente durante unos minutos una volatilidad inesperada que luego queda normalizada. Bien, durante esos momentos la ejecución también es muy mala. También se produce slipaje en el mercado. Y esto puede provocar que si tú tenías una orden colocada, ya sea de entrada al mercado o de salida, puede ocurrir que no se te ejecute o se te ejecute en muchas peores condiciones de las esperadas, ¿vale? Sobre todo lo peor, si es una orden de entrada, siempre la podemos limitar. La mayoría de las plataformas de los brokers serios ofrecen la posibilidad de limitar el slipaje con el que queremos entrar al mercado. De tal manera que si el slipaje es mayor, simplemente la orden no entra, ¿vale? Pero eso no es aplicable a las órdenes de stop loss, a las órdenes de stop de pérdidas, de salida del mercado. ¿Por qué? Pues porque el criterio general es que una orden de stop es mejor que se ejecute, aunque sea con slipaje, a que no se ejecute. ¿De acuerdo? Entonces, es frecuente encontrarse, o es relativamente frecuente, sobre todo en trading intradiario, es relativamente frecuente, a mí me ha pasado en unas cuantas ocasiones, que se te ejecute el stop más lejos de lo que tenías previsto, ¿vale? Luego veremos qué hacer ante esta situación. Bien, y la tercera situación, perdonar, serían las noticias inesperadas. En general, noticias inesperadas, pues voy a poner algunos ejemplos. Pues noticias inesperadas pueden haber sido las declaraciones del martes, la madrugada del martes al miércoles, no, del lunes al martes, perdón, ¿cómo se llama? El gobernador del Banco de Japón, de Koruda, dando a entender que, o por lo menos el mercado lo interpretó así,
que iba a aflojar su política monetaria expansiva. Bueno, pues eso en una situación de yen débil, que se estaba debilitando el yen, provocó justamente una inversión en las cotizaciones, de un fortalecimiento del yen. Mucha volatilidad y por lo tanto mala ejecución. ¿De acuerdo? Otro ejemplo similar fue, creo recordar, unas declaraciones de un ministro, no, del gobernador del Banco Central de Alemania, del Bundesbank. ¿Vale? Es decir, esto es frecuente, ¿eh? Y cada vez el mercado reacciona con más rapidez y con más violencia y con más volatilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. No es que haya que preocuparse en exceso por ello, porque si hacemos las cosas bien, luego veréis que no tiene por qué haber mayor problema. ¿Vale? Entonces, para mí estas tres circunstancias provocan gaps intradiarios invisibles, gaps ocultos. El gráfico no queda dibujado como si hubiera un hueco, pero realmente la ejecución y lo que está ocurriendo en el mercado sí es como si hubiera un hueco. ¿De acuerdo? Si tú esperabas que tu stop se te ejecutara, por ejemplo, a 15 pips de tu distancia de entrada, con 15 pips de pérdida, es posible que se te ejecute 5 veces peor y en vez de a 15 pips se te ejecute a 75 pips. Esto yo lo he visto. ¿Vale? Así que yo casi os diría que esto también es otro mito, pero antes de tacharlo como mito, quiero que veáis este ejemplo. Yo estaba operando cuando ocurrió esto y es concretamente lo que estáis viendo es el gráfico del euro franco suizo, ¿vale? En gráficos de un minuto. Esto fue en septiembre del 2011. Hace algo menos de 2 años, hace casi 2 años, ¿vale? Hubo una intervención del Banco Central de Japón, del Banco Nacional Suizo, del Swiss National Bank, y lo que ocurrió es que en solo 12 minutos se generó un movimiento de nada menos que 1000 pips. Una brutalidad. En pocos segundos el precio, veías la barra como subía, se iba para arriba, ¿eh? Y bueno, a mí no me pilló con ninguna posición en este par porque yo no lo operaba en intradiario, pero sí había cerrado hacía poco una operación en el euro dólar que también se vio contagiada por este arrastre. Y bueno, yo me imagino que quien estuviera aquí en el mercado intradiario en este par seguramente se pudo llevar un buen disgusto porque seguramente la ejecución se fue con un slipaje tremendo y esto equivale a un gap. Es decir, que en solo 12 minutos el precio te dé un salto de 1000 pips, os aseguro que en 12 minutos no ha dado tiempo a ejecutar todas las órdenes que hay por el camino. Y las que haya ejecutado las habrá ejecutado mal, en lugares a un precio inesperado y con slipaje. ¿De acuerdo? Así que mucho cuidado con esto. Por lo tanto, en mi opinión, en Forex, ¿los gaps son raros? Pues yo diría que no. Si tenemos en cuenta lo que yo llamo gaps invisibles intradiarios y mala ejecución y slipaje, pues no, no son raros. ¿De acuerdo? Sí que es el mercado donde hay menos, precisamente por la liquidez que tiene el mercado, pero no, no son tan raros. ¿Vale? Así que nadie opere pensando que siempre va a tener una ejecución perfecta, porque no es así. Bien, algo que se dice también sobre los gaps, se suele decir también que son soportes y resistencias, que cuando se genera un gap, este se convierte en soporte y resistencia. ¿Vale? Por ejemplo, este caso de aquí, lo hemos visto antes, se generó el gap, el precio retrocedió y se había convertido en resistencia. ¿Vale? Esto, si lo veis, tiene cierto sentido, y es que como se han quedado muchas órdenes por ejecutar en esa zona, cuando el precio visita esa zona tiende a detenerse, ¿vale? El precio siempre va a buscar el camino más fácil y si en ese momento hay bastantes órdenes ahí por rellenar, pues es probable que se detenga. Cuidado, eso no quiere decir, como digo siempre, que se vaya a detener siempre, que siempre vaya a ser un soporte o resistencia importante, pero sí que se va a comportar como soporte o resistencia. ¿De acuerdo? Así que para mí esto es cierto. Es una verdad como una casa. Los gaps son soportes y resistencias y además tienen todo el sentido del mundo. Y además, cuarto, los gaps atraen el precio. Esto también es cierto. ¿Eh? Que lo atraigan no quiere decir que siempre vaya a conseguir atraerlo.
¿vale? Cuidado con esto, porque alguno estará diciendo, pero no ha dicho Yuri que siempre acaba cerrándose que no acaban, que no tienen por qué acabar cerrándose los gaps. Sí, pero eso no quiere decir que no haya cierta atracción. Precisamente, por lo mismo que hemos dicho antes, puesto que quedan órdenes por ejecutar en los gaps, el precio tiene cierta capacidad de atraerse, de sentirse atraído por el gap. Lo cual no quiere decir, si las circunstancias del mercado son mucho más potentes como para separar al precio del gap, quizá no lo cierre nunca, ¿vale? Pero si en ese momento el mercado se para, va a tender una tendencia natural a acercarse al gap. ¿De acuerdo? El mismo ejemplo anterior, ¿lo veis? El precio se sintió atraído, rompió, se quedó paradito, veis que las velas se quedaron pequeñas y precisamente eso hizo que poco a poco se fue acercando el precio de nuevo al gap. ¿De acuerdo? Así que para mí esto es otra verdad como una casa. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar un poquito de la ejecución. He dicho que la ejecución puede causar problemas por discontinuidad en el mercado, no solo en los gaps, sino también en el intradiario cuando tenemos cuando tenemos alta volatilidad en el mercado. ¿De acuerdo? Vamos a explicar cómo se ejecutan las órdenes dentro de un gap y cómo actuar en caso de que un gap impida que se ejecuten nuestras órdenes. Un gap implica que el mercado no ha cotizado en esa zona, recordad. Y por lo tanto, si no hay mercado ahí, tampoco hay ejecución de ningún tipo. Las órdenes stop loss no se ejecutan y os diría que esto es lo que más daño hace. En realidad no se ejecutan ni las stop loss ni ninguna otra. Esto quiere decir que si habíamos marcado un nivel para salirnos en pérdidas en una operación y el mercado se salta ese nivel, nuestra operación no se cierra. Repito, si teníamos el stop colocado donde se ha generado el gap, nuestra operación no se cierra. Estaremos, por lo tanto, perdiendo mucho más de lo previsto. ¿Vale? Lo primero que hay que decir es que en realidad a los gaps solo les tenemos que tener miedo si realizamos un trading incorrecto, como puede ser demasiado apalancados o sin gestión monetaria apropiada. Los gaps en realidad son eventos que con una adecuada gestión monetaria y del riesgo no deberían hacernos apenas daño. Pero veamos las reglas para prepararse ante posibles gaps. La primera, mantener una gestión monetaria apropiada. Si seguís nuestro consejo repetido en decenas de webinars y a lo largo de nuestra academia en todos los niveles, de no arriesgar más del 1% de vuestro capital por operación, el daño de un gap queda muy limitado. A lo largo de mi experiencia como trader he visto de todo, y me he encontrado con gaps o slipajes que han empeorado la distancia a mi stop en 4 o 5 veces. Es decir, si tenía previsto perder 15 pips, como máximo, en una operación, acabar perdiendo 60 pips. Y claro, eso multiplica también por 4 o 5 veces el porcentaje de capital que pierdes. Al haber arriesgado solo el 1% de mi capital, la pérdida queda limitada a un rasguño del que me puedo recuperar sin demasiados problemas. Y al final recordar que el trading trata de eso. El trading trata de ser capaz de soportar los malos envites del mercado y ser capaz de aprovechar los buenos envites del mercado, las buenas operaciones. ¿De acuerdo? ¿Qué hubiera pasado si, o sea, imaginaos que en esa operación he arriesgado el 1% y mi stop se ejecuta a 4 o 5 veces, o cierro mi operación a 4 o 5 veces de mi distancia inicialmente prevista, pues que estaré perdiendo el 4 o el 5% en lugar del 1%. ¿Vale? Eso es bastante asumible para un suceso extraordinario, para que pase de vez en cuando. Ahora imaginaos que me he vuelto loco o que no sé de gestión monetaria, no sé de trading y he abierto una operación que estoy arriesgando el 10% de mi capital. Coloco mi stop, se produce un gap en el mercado o una mala ejecución, una discontinuidad, en cualquier caso en la ejecución, y mi operación la tengo que cerrar a 4 o 5 veces la distancia inicialmente prevista. ¿Cuánto he perdido? El 40 o el 50% de lo inicialmente previsto. Y eso es una barbaridad. Eso destroza una cuenta. ¿Vale? Así que
Es un motivo más para respetar la gestión monetaria. Es uno de los muchos motivos para respetar la gestión monetaria. El defenderse de sucesos inesperados. Y no solo porque financieramente y matemáticamente, como os he explicado en muchos otros webinars, sea lo adecuado. ¿Vale? Siguiente. Es importante tener un plan de actuación definido para tener decidido de antemano qué hacer si no se cierra una operación. Es decir, nosotros enseñamos, una de las muchas cosas que enseñamos en nuestro campus superior es a desarrollar tu propio plan de contingencias para actuar rápido y de manera adecuada ante situaciones así, situaciones inesperadas, porque si no podemos estropear mucho la situación. Si no lo tienes previsto de antemano, vale, si os sucede mañana os vais a acordar del webinar, de lo que estamos hablando hoy y sabréis cómo actuar. Pero si os sucede dentro de un año, las emociones os van a arrastrar, no os vais a acordar lo que hay que hacer y seguramente toméis las decisiones equivocadas, ¿vale? Pero si las tenéis decididas de antemano y las repasáis de vez en cuando llegue ese momento de ejecutarla, lo vais a hacer sin dudarlo, ¿vale? Es decir, si es necesario cerrar a mano una operación porque no se ha ejecutado su stop, se hace. No hay que esperar a que se cierre el gap para usar del stop loss, para hacer uso del stop loss. No utilizáis jamás esa excusa. El mito de que el gap se cierra para no cerrar vuestra operación en pérdidas, os aseguro que hace bastante daño. Y un trader no entrenado se inventará 1000 excusas para no aceptar esa pérdida. Imaginaos que colocáis el stop, se genera el gap, no se ejecuta el stop y os quedáis congelados mirando la pantalla. ¿Y ahora qué hago? Estoy perdiendo mucho más de lo previsto. Miráis el resultado de la operación, ese numerito en rojo o en verde que sale en la plataforma, veis que está en rojo con una cifra mucho mayor de la esperada, pero mucho mayor a veces. Y dices, ¿y ahora qué hago? Si no se me ha ejecutado el stop loss, maldita sea, te enfadas con el broker, que no tiene ninguna culpa, por cierto, te enfadas con la plataforma, pero te quedas ahí pensando y no sabes qué hacer. Y a lo mejor tomas la decisión equivocada de decir, bueno, no importa, he leído que los gaps se cierran, así que me voy a esperar a que se cierre para que se ejecute el stop ahí o cerrar ahí, porque no quiero perder lo que estoy perdiendo. Grave error, muy grave error. Lo que hay que hacer es en ese momento, ¡pam!, sin pensarlo, cerrar, porque puede ser que el precio no vuelva a visitar la zona en la que está en ese momento y cada vez te dé más pérdida. ¿De acuerdo? Y se empeore la situación. Así que si se ha abierto la operación con el riesgo adecuado, no supondrá demasiado problema. Te cabreará, no te sentará bien, no te hará ninguna gracia perder el 3, el 4, el 5% de tu capital, pero podrás olvidarte y superarlo sin ningún problema. Ahora, si estás perdiendo el 30, el 40, el 50% de tu capital, te aseguro que eso es casi irrecuperable para un trader no experimentado. ¿De acuerdo? Así que gestión monetaria y tener un plan. Pensad que la buena o mala suerte, como todo en la vida, también afecta en el trading. El trading también afecta a la fortuna. Si de repente ocurre un terremoto o ocurre determinada circunstancia, por muy bueno que sea el trader, y si se genera un gap, pues se ha generado. Son cosas que no se pueden prever. Lo que sí puedes prever es cómo actuar ante esas circunstancias. ¿De acuerdo? Así que está en nuestras manos poder minimizar los efectos de la mala suerte en una situación así, y también está en nuestras manos poder potenciar los efectos de la buena suerte en una situación así, porque también me ha pasado que gracias a un slipaje positivo o gracias a un gap positivo se me ha ejecutado una operación con muchísimo más beneficio del esperado. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, pues vamos a pasar a las preguntas, a ver qué me habéis ido poniendo por aquí. Jaime dice, soy un gran admirador de tu filosofía y enseñanzas. Muchas gracias. Manuel dice, ¿se considera gap si el precio de apertura no supera el máximo o el mínimo de la vela anterior y solo hay un salto desde el precio de cierre anterior? Se considera un gap si hay distancia entre el cierre y la apertura de la siguiente vela, ¿vale? Aunque luego la mecha lo cierre, eso ha sido un gap. Siempre que la apertura de la siguiente sesión está separada del cierre, eso ya es un gap, ¿vale?
Decía Leo, jolín, 4.800 pips. Pues sí. Javier dice, para estar esperando a que se cierre 5.000 pips, exactamente, imagínate. Joel dice, muy bueno, se refiere al esqueleto, supongo. Leo dice, eso viene el documental sobre alta frecuencia. Joan dice, buenas tardes. Jesús María, se está viendo muy bajo a pesar de que tengo al máximo el volumen. Jesús, si tienes auriculares, úsalos y escucharás un poco más, te dice Javier. Bueno, ¿qué más preguntas tenéis sobre los gaps? Venga, tenemos unos 10 minutitos. Dejadme que mientras compruebe el volumen de mi micro, que a veces este software lo baja, aunque he hecho la prueba al principio. Un segundito. Mientras iré escribiendo las... A ver, ahí aumentó la sensibilidad. Supongo que ahora oiréis mejor. Edwin dice, soy un admirador tuyo, Yuri, excelente explicación. Dime, ¿recomiendas operar los viernes? Si opero en intradía, ¿puedo llegar a generar un gap el fin de semana? Si operas intradía, sobre todo en estos últimos meses, no te recomiendo dejar operaciones abiertas durante el fin de semana, ¿vale? Es peligroso precisamente por lo que estamos diciendo. Si tú operas intradía, lo más seguro es que tus stops estén a una distancia en la que sea relativamente fácil que le afecte un gap de cara al lunes. No quiere decir que no puedas operar los viernes. Cuidado, sí puedes operar los viernes, pero si es intradía, procura no dejar operaciones abiertas el fin de semana. Ahora, si no eres operador intradía, no hay ningún problema en abrir operaciones. Si eres, por ejemplo, operador de 4 horas o diario, en principio no tendría por qué haber mayor problema en operar los viernes, ¿eh? Yo, de hecho, hay muchos viernes que tomo operaciones. No lo suelo mirar demasiado, pues más que nada porque ya son operaciones de mucho más largo plazo, ¿de acuerdo? Ok, gracias, dice Jesús. Manuel dice, me refería a si no se supera la mecha a la vela anterior, aunque si hubiera salto respecto al cierre. Sigue siendo un gap. Como te estoy diciendo, Manuel, con que haya con que haya salto entre el cierre y la apertura, ya hay gap. ¿Vale? Ok, dice. Muy bien. ¿Qué más preguntas tenéis? Venga, vamos a darle. ¿Os lo he explicado muy bien? ¿O conocéis mucho sobre los gaps? ¿Os he dejado dormidos? No creo, ¿verdad? Dormidos no estáis. A ver, voy a ver vuestros nombres por aquí. A ver quiénes habéis venido. Uy, un montón de gente. Estupendo. Dice... Aquí Javier dice... en gráficos de 1 hora, ¿es recomendable cerrar las operaciones en fin de semana? Vamos a ver, depende, Javier. Tú puedes ser operador de gráficos de 1 hora y no ser intradía. Yo diría que en gráficos de 1 hora no necesariamente. ¿Vale? De hecho, en 1 hora yo te diría que ya no es intradía, es más bien swing trading. ¿Vale? Ulises dice, ¿dónde se pueden ver tus operaciones que has mencionado antes? ¿En la simulación de Forex Tester hay gaps? Pues mira, Ulises, para ver mis operaciones te tienes que registrar ahora mismo, según estoy hablando, coge el navegador y teclea forexduet.com. forexduet.com. Eso te llevará a esta página que ves en pantalla, forexduet.com, ¿vale? Y ahí tenéis un botón arriba a la derecha que dice registrarse. Si tú te registras ahí, podrás recibir la revista o el aviso de la revista cuando la publiquemos, que es mensualmente, y además en la zona operativa, que es un botón que hay aquí en el menú, podrás ver mis operaciones reales. Por cierto, hoy he hecho un vídeo bastante interesante sobre mi operativa de hoy, con bastantes... Ahora mismo, hoy me parece que he abierto 3 o 4 operaciones en gráficos diarios y la semana pasada se me cerraron 2 operaciones mientras estábamos de vacaciones, navegando por el mar. Es lo que tiene esta temporalidad de gráficos diarios. ¿Vale? Podréis verlas si os registráis. ¿Qué más tenemos por aquí? En el Forex Tester hay gaps, claro. El Forex Tester coge datos reales
y por lo tanto, si en los datos reales hay gaps, pues ejecutará, o sea, mostrará los gaps igualmente. Roberto dice, hola Yuri, ¿cómo puedo ver tus vídeos? Tal y como acabo de explicar, vas a la página web forexred.com, te registras, ahí donde dice registrarse, es súper fácil y muy rápido, y en ese momento ya tendrás acceso a una sección especial que pone operativa. Os saldrá aquí una opción en el menú que dice operativa. Si pulsas ahí podrás ver mis operaciones, ¿vale? Y mis vídeos. Y mis explicaciones sobre el sentimiento del mercado, ¿de acuerdo? Es solo para registrados, solo si os registráis podéis verlo. Joan dice, hay diferentes tipos de gaps. Joan, lo he explicado hace un ratito, luego te ves la grabación, tú como eres alumno mío lo podrás ver registrado. Por cierto, podéis ver las grabaciones aquí en FX Street y luego las podéis ver también en nuestra página web, en forexweb.com, si os registráis, ¿vale? He explicado que sí, que hay distintos tipos de gaps, ¿vale? Pepe, ¿cómo estás, Pepe? Estoy que me subo por las paredes, más de 40 minutos perdidos intentando acceder al evento y no sé por qué no me dejan andar hasta ahora. Lo veráis grabado. Pues Pepe, ya lo verás grabado, ¿eh? No te preocupes porque lo podrás ver todas las veces que quieras grabados. Jorge Enrique, ¿recomiendas operar un gap los domingos? No, los domingos yo no recomiendo operar porque los domingos hay muy poca volatilidad, ¿vale? Yo tengo un tipo de señal en gráficos diarios que ejecuto entradas similar al sistema Pincher que os he explicado aquí alguna vez y que tenéis también explicado en mi blog, el sistema Pincher de gráficos diarios. Bueno, una entrada similar de este sistema que se produce en determinadas circunstancias tras cerrarse un gap en un soporte o resistencia. ¿Vale? Pero en intradiario, no, o sea, fíjate lo que estás diciendo, Jorge Enrique, acabo de decir que cuidado con los mitos sobre los gaps. Y esta asunción tuya de operar los gaps de los domingos está muy basada en eso. Hay mucha gente que cuando ve un gap dice, ah, qué bien, el gap se va a cerrar, voy a operar en dirección al cierre del gap. Cuidado con eso, que ya hemos visto que no tienen por qué cerrarse. ¿Vale? Hay que operar con sistema y con reglas y con método, no por lo que dicen los libros y al tuntún, ¿vale? Edwin dice, estoy aprendiendo. Joan dice, por ejemplo, los que se producen al romper una resistencia. Sí, eso es lo que hemos llamado un gap de rotura, ¿vale? Se produce mayor confirmación en la rotura cuando esto sucede. Edwin, estoy aprendiendo, pero me he dado cuenta que los gaps el domingo al abrir el mercado casi en su mayoría se cierra al día siguiente. ¿Es recomendable operarlo? Es que, a ver, operarlo por operarlo, no, Edwin. Es que lo que hay que hacer es operar basado en un sistema. Si tú te haces un backtesting y una investigación del mercado y detectas una oportunidad en eso y te creas unas reglas para operar eso, entonces sí. Pero simplemente porque, o sea, tienes que medir científicamente si eso es así o no es así. Porque no basta con decir que me he dado cuenta casi en su mayoría, no, casi en su mayoría no. El secreto de esto del trading es en ser capaz de decir, he hecho una medición de los últimos 10 años y el 63% de las veces ocurre esto, el 30 y tanto por ciento ocurre esto y esto me da una oportunidad de operar con este riesgo y con este beneficio potencial. ¿Vale? Esto es el secreto del trading. No mirar unos gráficos y decir que en su mayoría se cierra. ¿Vale? Hay que ser más científico y eso te ayuda. Supone trabajo, evidentemente, pero os aseguro que merece la pena. Manuel dice, ¿no habría un tipo de gap llamado común en zona de rangos estrechos que sí se suelen cerrar casi siempre? Bueno, ya he dicho que la clasificación que yo he utilizado es una que propone Martin Pring, pero en realidad, pues clasificaciones de gaps se podrían hacer un montón, ¿no? Roberto, estoy registrado hace más de un año. Vale, pues entonces las tienes ahí, te vas a la sección operativa y ahí los tienes, Roberto. Asegúrate de estar logueado, porque a veces si utilizas otro navegador, otro ordenador, la cookie que guarda tu password no está activa y tienes que volver a entrar. Si no recuerdas la contraseña, el mismo formulario de entrada, puedes pedir ahí que el sistema te envíe la contraseña, ¿vale? Roberto dice, en el grupo te seguimos mucho, eres bueno en esto. Bueno, muchas gracias. José María, recordar, hoy a las 16 horas un webinar apareció en el club. Ah, bueno. Bueno,
vamos a ir terminando. Sony 26. ¿Tenéis alguna duda más sobre el tema? Yo creo un tema interesante. Javier, ¿te has satisfecho las preguntas? Yo creo que Javier Poveda, que ha puesto aquí algunas preguntas, que es alumno mío, es precisamente quien propuso en el club, en nuestro club, quien propuso este tema. ¿Nos hemos dejado algo? ¿Quieres que tratemos algo más? ¿Te has quedado tranquilo con lo que he explicado de la ejecución, la gestión monetaria, etcétera? Carlos dice, siempre llego tarde a FX Street, me confunde el cambio horario. Pues Carlos, puedes hacer dos cosas. O utilizar páginas web que hay que te dan la diferencia horaria, o configurar la página de FX Street para que te dé tu horario local. También lo puedes hacer. ¿Vale? Roberto dice, gracias Yuri. ¿Tienes Skype? Sí, sí que tengo Skype. Eh, Venga, más preguntas. Si no hay más, Rodolfo, gracias. Quedó todo muy claro. Roberto dice, dame tu ID, please. Pues no te lo puedo dar públicamente, Roberto. Búscame en el buscador, lo encontrarás. Comprende que no te lo puedo dar aquí públicamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ir terminando ya. Recordad que os podéis hacer seguidores nuestros en Forex Duet, en la página de Facebook de Forex Duet, ¿vale? Ahí nos podéis seguir. También en la página de Forex Duet Magazine, en el Facebook de Forex Duet Magazine, ¿vale? Sí, yo he grabado el webinar y creo que el equipo de FX Street también lo ha grabado, ¿de acuerdo? Muy bien, os dejo ahí mis coordenadas. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Ahí tenéis mi Twitter también. Normalmente colgamos cosas interesantes en el Twitter y en Facebook. Y ahí tenéis mi correo electrónico, yuri@forexduet.com. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Espero que os haya gustado. Gracias, saludos a todos, dice Javier, FX Street. Gracias a Yuri por su sesión de hoy. No, gracias a ti, Vicky. Nos vemos, ya hablaremos para preparar la siguiente, ¿de acuerdo? Un abrazo a todos. Hasta luego.